Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinan toda inspiración para ver si viene de Dios. Bienvenidos, queridos hermanos. Hoy tenemos buenas noticias del día lunes 6 de enero 2025. Tenemos dos tareas. Número uno, para nuestra vida espiritual, tenemos que saber cuál es el espíritu de Dios y cuál es los espíritus del mundo. Es nuestra tarea para poder encontrar con Dios lo que queremos alcanzar en nuestra vida. Bienvenidos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 22, capítulo 4, 6. Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Hermanos míos, no se deje llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios, pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios le podamos conocer en esto. Todo aquel que conocemos a Jesucristo, palabra de Dios, hecho hombre, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús y no es de Dios, sino que su espíritu es del anticristo. De este has oído decir que han de venir, pues bien, ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado en los falsos profetas, porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseña cosas del mundo, y el mundo los escucha, pero nosotros somos de Dios y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios no los escucha. De esta manera distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 2. Yo te daré en herencia las naciones. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo. Hijo mío eres tú. Yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones y como prosperidad toda la tierra. Yo te daré en herencia las naciones. Escucha y comprendan estas cosas. Reyes y gobernantes de la tierra adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Yo te daré en herencia las naciones. Aleluya, aleluya. Predicaba Jesús la buena nueva del reino y sanaba toda enfermedad en el pueblo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 2, 17, 23, 25. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera
lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de todos los paganos, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivía en tierra de sombra, y una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértense, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaban por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria y llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, y a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Los seguía grandes muchedumbre venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, como los había anunciado al principio, hay una tarea que tenemos que examinar. Pero pidamos al Espíritu Santo para que nos acompañe, para que nos dé la luz para ver cómo debemos caminar en nuestra vida cristiana. Santo y Divino Espíritu, llénanos con tu luz, con tu sabiduría, para escudriñar, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, y la acción del Espíritu que abra nuestra mente y nuestro corazón como una tierra fértil a su palabra. Amén y amén. Bien, en el comienzo de la primera lectura, hoy nos abra nuestra mente, pero que también el Señor se presenta por primera vez y donde dice: convertíos o conviértense, porque ya está cerca el reino de los cielos. El día anterior, el día del Señor, hablábamos que Jesús se presentó ante el mundo, ante los sabios, hombres de grandes sabidurías, y estos hombres se humillaron delante de la presencia del Señor, de ese niño. Ahora empieza el Señor a decir: convertíos, porque el reino de los cielos ya está cerca. Esto es de suma importancia, que nosotros debemos entender que hay necesidad de conocer a Jesús, pero para conocer a Jesús tenemos que tener dos tareas. La tarea número uno es que tenemos que examinar si el Espíritu viene de Dios o no viene de Dios. Porque en el mundo ha venido falsos profetas. Según dice el apóstol, la primera carta de San Juan. Él dice que han venido en el mundo muchos falsos profetas. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, lo hemos vencido esto. Pero para ver esto, tenemos que examinar si viene de Dios todos aquellos profetas que hemos escuchado. Por ejemplo, en Efesios 2:20 nos dice: edificados sobre los fundamentos de los apóstoles. Entonces, si nosotros tenemos una edificación, sí podemos vencer los falsos profetas que vienen en el mundo. ¿Por qué? Porque si nosotros vayamos en cualquier doctrina, entonces no estamos edificando en los profetas. Porque esto se comenzó. Hay historia, según la historia de la iglesia, hay jerarquía y hay magisterio. Y por eso los apóstoles dejaron sus ministros, sus obispos, para que ellos sean los que sigan guiando la iglesia, para que nadie se confunde. Ayer decía la primera lectura también: no se confunden. O antier decía: no se confunden. Porque hay espíritus, muchos espíritus.
Y por eso dice, si nosotros cumplimos los mandamientos del Señor, hacemos lo que le agrada. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Cumplir los mandamientos? Estoy en la Eucaristía, tengo el mí, estoy cumpliendo los 7 sacramentos y creo en su palabra. Entonces, lo estoy agradando al Señor. No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor? Pero que también hay una segunda parte donde dice, crea en la persona de Cristo. Si nosotros creemos la persona de Cristo, tenemos el primer paso. Creer en su palabra, cumplir sus mandamientos. Y el segundo paso es amar al prójimo. ¿Sí? Si no hacemos creer a Cristo, no podemos hacer el segundo paso, que es amar al prójimo. ¿Se acuerda que hemos meditado cuando aquel hombre rico, aquel joven le dijo, ¿qué tengo que hacer, Señor, para alcanzar la vida eterna? Ah, cumple los mandamientos. Eso lo he cumplido. Ah, te falta una cosa. Amar al prójimo. Vender tus bienes y dar al prójimo porque es amar al prójimo. Ahí está. Entonces, eso es el tener el segundo paso. Pero dentro del segundo paso tenemos que examinar a estos espíritus, si viene de Dios o no viene de Dios. Mire lo que nos dice aquí. Porque tenemos que examinar esos falsos profetas, porque trae un espíritu que no viene de Dios, viene por sus propias inspiraciones, según nos dice en la segunda carta de Pedro en el capítulo 3. Mire lo que dice, sabed todo que en los últimos días vendrán hombres cargados de sarcasmos, guiados por sus propias pasiones. Estos son los que traen los falsos profetas. Pero que también cuando nos dice San Juan que en el mundo hay falsos profetas, y nos dice también siempre en la segunda carta de San Pedro, donde nos dice en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, aquí hay algo que nosotros tenemos que saber si viene del Espíritu de Dios o profetas falsos que han guiado por un espíritu que no es de Dios. Mire lo que dice aquí. En el pueblo de Israel hubo también falsos profetas. Ajá, o sea, sí, en el pueblo de Israel hubo falsos profetas. Pero ahora, eso fue en el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver si también con nosotros. Dice, en el pueblo de Israel hubo falsos profetas. Dice también, voy a leer nuevamente, en el pueblo de Israel hubo también falsos profetas, pues pueden comprenderse que los falsos maestros que entre vosotros introducirán. Ah, aquí viene algo más difícil. Miren lo que dice la escritura. En el pueblo de Israel hubo también falsos profetas que pueden compararse en los falsos maestros, que entre vosotros introducirán herejías perniciosos y que negando al dueño de los adquirió. Introducirán falsas herejías. Aquí viene algo muy, muy, muy fuerte. Cuando dice, San Juan no dice falsos profetas, pero aquí en el pueblo de Israel hubo falsos profetas, pero que también entre vosotros introducirán herejías. Los maestros introducirán herejías. ¿Qué es una herejía? Miremos lo que dice el diccionario. El herejía es aquel que está en contra de los que no está de acuerdo lo que la palabra de Dios dice. La herejía es un pecado cambiar la doctrina del Señor. Y eso es un problema difícil. Y por eso tenemos que examinar si el profeta trae un espíritu de verdad. Si el Espíritu de Cristo o no es el Espíritu del Espíritu Santo. Porque no solo escuchar cualquier
hombre que no trae un mensaje del Señor, hombre que no es enviado por el Señor, porque encontramos en Romanos 10, del 16 en adelante, tiene que ser enviado. Si no es enviado, no trae un espíritu del Señor, porque no respeta la jerarquía, porque podría yo decir, hablar con ustedes lo que a mí se me ocurra decir, y no es el espíritu del Señor. Es muy delicado la palabra de Dios, no es porque se trata de salvación. No se trata de aquel médico, dice yo me voy a ser médico, o un médico que no es su profesión, o no es su vocación, o no es su rama, y da una medicina al enfermo y resulta que el enfermo muera o no se cura, porque no es la medicina exacta la que se está dando. Pero si el médico le da la medicina lo que le corresponde, con lo que compete la enfermedad, queda curada la persona. Y esa es así también el Espíritu. Si nosotros adquirimos el Espíritu por medio de nuestro bautismo y que es el Espíritu del Señor, es nuestra medicina para poder mantener nuestra vida cristiana hasta llegar al final, donde dice la Escritura, el que permanece hasta el final, eso se salvará. Por eso nosotros tenemos que guiarnos desde el comienzo, no de los que comienza ahora, no una religión que viene hace 500 años, no es una religión que empieza a tener un año o 50 años o ¿qué? 20 años de existencia. No es que tengo que estar en una religión donde no está fundado por el Señor Jesús. Porque cualquier religión, lo vamos a ver en el diccionario, dice ¿quién fundó esta iglesia? Fulano de tal. Pero si el Señor lo fundó, la iglesia que está escrito en la palabra de Dios, ahí donde tenemos que estar, porque está el Espíritu del Señor. Por eso es importante que debemos examinar donde dice al final, dice exactamente de esta manera, distinguirá entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Cuando nos dice también, debemos escuchar lo que es de Dios, lo que el espíritu del mundo, las enseñanzas del mundo, escucha los del mundo. Pero nosotros que somos de Dios, escuchamos la palabra de Dios. Y por eso nos dice en San Juan capítulo 8, versículo 47, nos dice, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Vosotros nos escucha, a nosotros no nos escucha porque no sois de Dios. O sea, si nosotros somos de Dios, escuchamos la palabra de Dios. Y si no somos de Dios, no vamos a escuchar, no nos van a escuchar, porque el mundo escucha las cosas del mundo. Que el Señor les bendiga. Sigamos adelante en la reflexión, porque la noticia siempre vendrá todos los días. Que la paz del Señor esté con ustedes. Amén.